De regreso, amigos, aquí con Óscar Perdiz. La verdad, muy interesante lo que nos platicas. Y bueno, seguimos. Él lleva a los jóvenes, se los lleva clandestinamente, la naturaleza, iba a la montaña. Bueno, Jesús lo hacía, ¿no? Sí, justo. De hecho, le llamaban tío. A mí, bueno, por imitación, y ciertamente yo mucho más en plan pequeño, a mí me gusta que los alumnos me digan tío, ¿no? Tío Óscar, no es una manía, sino Ok. un poco inspirado en eso. De hecho, en mi Facebook estoy como tío Óscar, pero bueno. Pero es inspirado en eso, o sea, ¿y por qué el Sí, tío? por una especie de paternidad espiritual. Ok. Y porque en Polonia tío suena mucho de cariño, ¿no? A las personas Y a a Juan las que quieres. Pablo II le decían... Wujek. Wujek es tío en polaco. Ok, me estoy refiriendo a Juan Pablo II así como Juan Pablo II, porque estamos hablando de su juventud y quisiera ir acorde con Sí, eso, sí, sí. de hablarle así familiar. Ahorita le diría el tío, ¿no? Qué padre Sí, que tío saber Wujek. que le decían así por esa cercanía, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que esos jóvenes después fueron creciendo, tenían novias, novios, se fueron casando, entonces entraban en otra problemática, la problemática del amor, bueno, de la sexualidad, del amor, de la familia, con todas las crisis y todos los cambios que hubo en el siglo XX, por ejemplo, sobre todo la revolución sexual. Entonces eso le fue llevando al Papa, bueno, al entonces obispo, porque lo ordenaron obispo relativamente muy joven, obispo auxiliar de Polonia. ¿A los cuántos años tienes el dato? Sí, pues no, 39 años, Muy joven. que es muy joven. Hay que tener en cuenta que fue elegido papa a los 58 años, o sea, muy, muy joven. Ha sido de los papas más jóvenes, quitando algunos papas por allá un poco raros de la Edad Media y del Así Renacimiento. que también era la edad promedio, digo, Sí. no era tanto Sí, porque eran jóvenes, ahí eran adultos en esa época. Hay que recordar que a Juan XXIII, que es el otro gran papa, un hombre de una gran personalidad, de una gran sencillez, lo eligen papa a los 77 años, Sí, claro. cuando él estaba pensando en retirarse ya con su familia, con sus hermanas, a escribir. Incluso era un papa que pensaban que iba a ser pues De nada más de transición. transición. Sí, O sea, sí. lo ponemos y en pocos años mínimo se va. Sí, sí. Y bueno, trascendió, pero no. Y salió con el Concilio Vaticano II, Así es. el que no iba a hacer nada. Así es. Sí, entonces, este papa, bueno, Karol Wojtyła de entonces, bueno, ya desde Roma y los grandes obispos de Polonia, lo ven y dicen, este es un gran prospecto, es elegido sucesor del cardenal Mindszenty, que también una personalidad de una fortaleza física y espiritual, era el pilar del catolicismo en Polonia, en un país católico por excelencia, pero donde se prohibía desde la Unión Soviética toda manifestación religiosa. Aunque siempre fue un país relativamente libre por el peso que tenía respecto a otros países, ¿no? Más pequeños del bloque soviético. Entonces, siendo párroco y obispo, construyó una iglesia en la ciudad del ateísmo. O sea, la ciudad, por excelencia, Nowa Huta, que era como la zona industrial, una ciudad satélite de Cracovia, una ciudad modelo que tenía que crecer para obreros y que tenía que crecer sin iglesia. Entonces ellos, él y su grupo de jóvenes y algunos sacerdotes, construyeron piedra a piedra, con cemento, etcétera, una iglesia que, bueno, no es muy bonita, pero claro, hay que entender también las circunstancias, pero es una iglesia enorme en el corazón del ateísmo. Nowa Huta, la nueva ciudad, la ciudad sin Dios. Pues o sea, ahí en el corazón. Varias de las pues méritos inician desde joven Sí, sí. Y trascienden de manera muy importante ya en su pontificado, ¿no? Sí, y es un papa o una persona en general sin miedo. De hecho, sus primeras palabras como pontífice fueron: no tengáis miedo. Como diciendo, oye, a ver, yo no vengo de un lecho de rosas, ¿no? O sea, yo sé lo que es la guerra, he estado luchando, he estado en un clima totalmente adverso, de persecución, así es que no hay que tener miedo. Ustedes en el occidente, que no tienen muchas dificultades, todo el mundo tiene sus dramas interiores. Claro. No hay que tener miedo, claro, no es una motivación de superación personal, ¿no? Es una seguridad depositada en Cristo. O sea, Cristo ha resucitado y es
el centro de la vida, el centro del hombre, pues no hay por qué tener miedo. Dicen que la palabra de Dios dice 365 veces no tengas miedo, ¿no? Digo, así que es suficiente. Sí, sí. Cuando lo nombran papa, ¿se pensaba que él iba a ser nombrado papa o fue sorpresa como lo es comúnmente? Para toda la gente fue una gran sorpresa. Es una pregunta muy interesante porque según algunas tradiciones, pero muy bien fundadas, él sabía que iba a ser elegido papa por una, vamos a llamarla, profecía, un anuncio que le dio el Padre Pío de Pietrelcina, que es uno de los grandes santos también del siglo XX, junto con la Madre Teresa. Este monje, porque era un monje capuchino, perdido en un pueblo de Italia, que además había desarrollado una actividad enorme, este monje una vez recibió a una señora desahuciada que le mandaba, polaca, que le mandaba un obispo de Polonia, el cardenal de Cracovia. Se la mandaba ya como último remedio para ver si se curaba ahí o si no, que se fuera preparando para la muerte. Entonces, esta mujer, que ahora no me acuerdo el nombre, regresó, y que además tampoco, no me acuerdo si se curó o no, pero regresó a Polonia con la noticia, o con ese mensaje raro, o extraordinario, misterioso. Va a ser usted papa. De que sí, ese hombre que te mandó va a llegar a ser papa. Entonces, de alguna manera, pues, señor Karol Wojtyła tenía una preparación profundísima de espiritualidad, de devoción a la Virgen, como en función de la carga enorme que le iba a tocar, porque además ha habido periodos muy fuertes en la Iglesia y uno de ellos ha sido el final del siglo XX. Y profecía, este sentir del Papa, ¿pudo haber hecho que se preparara para su ejercicio como tal? Sí, o sea, sí es verdad eso de que sabía que iba a ser Papa, porque además se acercó al conclave o a los conclaves con mucha serenidad. Fue al conclave en el que le fue elegido Juan Pablo I, 33 días después, nuevamente en un verano, torrido tremendo de calor en Roma. Se eligieron, hubo 3 papas, ¿no? Pablo VI, que murió, Juan Pablo I. Entonces en ese primer conclave no sonaba mucho el nombre de Karol Wojtyła, sí después en el siguiente, que por cierto el Papa estuvo a punto el cardenal Karol Wojtyła estuvo a punto de no llegar porque se cierran las puertas y se queda fuera el que queda fuera. Sí. Llegó en safe, como dirían por ahí. Sí. Oscar, gracias a un campesino italiano que le echó un aventón, porque él fue a encomendarse a la Virgen de la Mentorella, que yo he visitado, que está en la punta de la montaña fuera de Roma. Entonces tuvo que pedir un autostop en la carretera. Le sirvió el encomendarse, le sirvió el campesino. Y llegó pues para ser papa y uno de los papas más importantes. Oscar, siempre nos pasa, cuando el tema está muy padre, se nos acaba el tiempo. Yo hago un compromiso contigo que, por favor, en 20 segunditos, ¿quién es Juan Pablo II? Juan Pablo II es un gran hombre del que se puede aprender mucho, que hay que conocerlo, hay que conocer su vida y hay que conocer también sus escritos. Y es un gran hombre y es grande por pues su fe, su confianza absoluta en Cristo y en Dios, y esas son las razones que el postulador para su causa ha sostenido que son las causas por las cuales se le canoniza. Tiene que ser. Sí. Muy bien, Oscar, te agradezco mucho. Pues muchas gracias. La verdad, muy interesante, y tenemos que abrir ahí un espacio porque nos quedamos a la mitad. Sí, se puede hablar mucho. Nos faltaron todos los viajes, todo. Así es. Santificado. Oscar, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos ustedes, amigos, que nos ven. Y yo les digo, vivan con intensidad cada momento, disfrútenlo con la alegría, porque la actitud es el aroma del alma. Muy buenas noches.